Lo tenía todo: dinero, poder, control. Hasta que una llamada a altas horas de la noche de su ex destrozó su mundo perfecto. Michael, tienes una hija y tiene 5 años. Michael Harper siempre había creído que su vida estaba perfectamente calculada, como una de las hojas de cálculo que sus asistentes le preparaban cada mañana. Con 39 años, de mente aguda e implacable en los negocios, era el tipo de hombre que nunca permitía que las sorpresas entraran en su mundo. Su oficina, en lo alto de Manhattan, reflejaba ese control. Paredes de cristal que revelaban la brillante ciudad. Un escritorio de caoba pulida sin un solo papel fuera de lugar. Y el tranquilo zumbido del éxito que parecía seguirlo a todas partes. Esa noche se suponía que iba a ser como cualquier otra. Horas tardías revisando contratos, un vaso de whisky intacto a su lado y las luces de la ciudad recordándole todo lo que había conquistado. El teléfono de su escritorio sonó. Al principio, pensó en ignorarlo. Nadie lo llamaba a esa hora, excepto por emergencias, y las emergencias eran algo que su personal cobraba por evitar. Sin embargo, algo en el silencio de la habitación lo empujó a responder. Presionó el botón, su voz cortante, listo para terminar la conversación de golpe. Pero luego escuchó una voz que pensó que nunca volvería a escuchar, una voz de otra vida, una que agitó recuerdos que había enterrado bajo años de ambición. «Michael», dijo ella, y el sonido de su nombre, no pronunciado pero instantáneamente reconocido, llenó su pecho como un golpe. Rachel, por un largo momento, no pudo hablar. Su mente viajó 5 años atrás, a su risa en su apartamento, a las discusiones que los separaron, a la forma en que se había marchado sin mirar atrás. Se había convencido de que ella pertenecía al pasado. Pero ahora estaba aquí, en su oído, temblorosa y vacilante. Se agarró al borde del escritorio, forzando su voz a mantenerse firme. «¿Por qué me llamas?». La pausa que siguió fue insoportable. Pudo oír su respiración superficial, como si estuviera reuniendo valor para algo imposible. Y luego vinieron las palabras. Palabras que destrozaron cada ilusión de control que había tenido. «Tienes una hija. Tiene 5 años. Se llama Emily». Michael sintió que la habitación se inclinaba. Las torres de cristal de Manhattan afuera se difuminaron en trazos de luz. Para un hombre que prosperaba con la precisión, no había nada preciso en ese momento. Sus pensamientos se dispersaron. Cálculos, recuerdos, posibilidades chocando en el caos. Intentó convencerse de que había escuchado mal, que era un cruel error. Pero la voz de Rachel no tenía rastro de duda. Era tranquila en su fragilidad y devastadora en su verdad. Una hija. Su hija. Durante 5 años había vivido sin saber, mientras en algún lugar, una niña con la mitad de su sangre había dado sus primeros pasos, dicho sus primeras palabras, reído y llorado, y él se lo había perdido todo. La comprensión fue más profunda que cualquier traición que hubiera sufrido en los negocios, más profunda que los fracasos que siempre había logrado convertir en victorias. Esto no era un trato para renegociar o un escándalo para enterrar. Esto era la vida, cruda e innegable. Se hundió en su silla, de repente consciente de lo vacío que se sentía su imperio. Durante años, había medido su valor por los números en los informes de su empresa, por el respeto de los competidores, por el miedo en los ojos de sus rivales. Pero nada de eso lo preparó para el sonido de la voz de Rachel, diciéndole sobre una niña con su apellido
no pronunciado pero innegablemente suyo. Michael quiso hacer 100 preguntas a la vez. ¿Por qué no se lo había dicho antes? ¿Qué aspecto tenía la niña? ¿Sabía ella de él? ¿Ya lo odiaba por no haber estado allí nunca? Pero las palabras se negaron a formarse. Estaba atrapado entre la ira y la incredulidad, entre el hombre que construyó muros alrededor de su corazón y el hombre que de repente sintió que esos muros se desmoronaban con una sola verdad. Cuando Rachel finalmente susurró, «Tiene tus ojos», algo dentro de él se rompió. Se presionó la mano contra el pecho, como si intentara mantener su corazón unido. Pero era demasiado tarde. Por primera vez en años, Michael Harper se sintió impotente. Y eso lo aterrorizó más que cualquier adquisición hostil. Michael apenas durmió después de esa llamada. Las palabras se repetían en su cabeza como un eco implacable, cada vez tallando más profundo en él. Una hija, de 5 años. Su nombre era Emily. Había construido toda su vida sobre hechos y números, decisiones basadas en la lógica y los márgenes de beneficio. Pero nada de esta revelación seguía ninguna regla que él entendiera. Yacía en su apartamento en el ático, mirando al techo. La ciudad aún viva más allá de las altas ventanas, pero por primera vez, las luces de la ciudad le parecían sin sentido. Se sentía traicionado, no solo por Rachel, sino por el paso del tiempo mismo. 5 años se le habían escapado de entre los dedos, y con ellos, recuerdos de los que debería haber sido parte. Por la mañana, su conmoción se había transformado en ira. Era más fácil aferrarse a la furia que a enfrentarse al dolor que crecía dentro de él. Volvió a reproducir su ruptura en su cabeza. Rachel lo había acusado de ser frío, consumido por la ambición. Un hombre que no podía ver nada más allá del próximo trato o la próxima adquisición. Él había desestimado sus palabras entonces, convencido de que el amor era una distracción, que las emociones eran pasivos. Ahora su silencio se sentía como un castigo. ¿Cómo se atrevía a ocultarle esto? ¿Cómo se atrevía a robarle esos años, la oportunidad de ver la primera sonrisa de su hija, de escuchar su primera palabra, de estar allí cuando ella necesitaba un padre? En la oficina, nadie notó su distracción. Atravesó las puertas de cristal de Harper Enterprises como el hombre que siempre había sido. Alto, sereno, intocable. Los asistentes lo saludaron. Los colegas se quedaron en silencio en su presencia. Y sin embargo, bajo el traje impecable y el paso imponente, sus pensamientos eran un caos. La ira palpitaba en él, tensa en cada interacción. Le gritó a su personal, desestimó preguntas sin escuchar y se encerró en su oficina. Por primera vez en años, no pudo concentrarse en los documentos frente a él. Los números se mezclaban, sin sentido en comparación con la imagen que no podía borrar. Una niña pequeña con el pelo oscuro y, como Rachel había susurrado, sus ojos azules. El pensamiento lo inquietó. Esos ojos habían sido la única característica que la gente siempre comentaba, impactantes contra su cabello oscuro, imposibles de ignorar. Imaginarlos en una niña, su hija, hizo que todo se sintiera aterradoramente real. La ira volvió a destellar, pero ya no era solo por Rachel. Se volvió hacia adentro, amarga y corrosiva. ¿Cómo no había visto la posibilidad? ¿Cómo no había preguntado más, luchado más, mirado más allá de su orgullo cuando ella se marchó? Esa noche, cuando regresó a casa, el silencio de su apartamento se le echó encima más pesado que nunca. Se sirvió un trago
pero el whisky no hizo nada para calmar la tormenta interior. Se paró frente a las altas ventanas, mirando el resplandor de Nueva York, pero en lugar del orgullo familiar, todo lo que vio fue un vacío. Millones de personas abajo, millones de historias desarrollándose. En algún lugar entre ellas, una niña con su sangre corriendo por sus venas vivía una vida sin él. La ira y la incredulidad se convirtieron en algo desconocido y aterrador. Miedo. ¿Y si ella lo odiaba? ¿Y si no quería tener nada que ver con él? ¿Y si era demasiado tarde para ser parte de su vida? El pensamiento lo atravesó más bruscamente que el shock inicial. Se había enfrentado a competidores despiadados. Se había parado ante juntas directivas ansiosas por verlo fracasar. Había sobrevivido a escándalos que habrían destruido a hombres menores. Pero la idea de pararse frente a una niña de 5 años y ver el rechazo en sus ojos lo llenó de un pavor que nunca había conocido. Dejó el vaso intacto sobre el mostrador y presionó las palmas de las manos contra la superficie fría, respirando con dificultad. No sabía qué hacer. Había construido un imperio, pero ahora estaba en las ruinas de su propia ignorancia, y por primera vez en años, Michael Harper se preguntó si ya había perdido la única cosa que realmente podía importar. El viaje al pueblo de Rachel se sintió más largo de lo que era, aunque el auto de Michael devoraba los kilómetros con facilidad. La ciudad lentamente dio paso a carreteras tranquilas, bordeadas de árboles y casas pequeñas, cada una pareciendo llevar una vida tan diferente de su propio mundo pulido y exigente. Agarró el volante con fuerza, con la mandíbula tensa, el pecho pesado de anticipación y miedo. Cada giro en el camino lo acercaba no solo a la mujer que una vez amó, sino también a la verdad que había intentado negar desde la llamada. Había imaginado este encuentro de 100 maneras diferentes en las noches de insomnio que siguieron, pero ningún escenario le trajo consuelo. No tenía un guión que seguir, ni una estrategia de negociación en la que confiar. Quizás por primera vez, entraba en algo en lo que el control no era suyo. Cuando finalmente estacionó frente a la pequeña casa blanca de Rachel, con sus contraventanas azules y su jardín descuidado, se quedó quieto por un largo momento, mirándola fijamente. La casa era modesta, nada como los áticos o apartamentos de lujo a los que estaba acostumbrado. Sin embargo, se sentía viva de una manera que su mundo nunca lo hizo. Había juguetes esparcidos por el jardín delantero, un pequeño tobogán de plástico, un oso de peluche abandonado en los escalones, dibujos de tiza desvaneciéndose en la entrada. Cada objeto era una declaración de que una niña vivía aquí, jugaba aquí, reía aquí. El pecho se le oprimió con el peso de eso, con la comprensión de que había estado ausente de cada uno de esos momentos. Rachel apareció en la puerta antes de que él pudiera siquiera atreverse a llamar. Se veía mayor, aunque no de una manera que disminuyera su belleza. El tiempo se había grabado en ella, suavizando los bordes de la mujer que una vez conoció, dándole una fuerza tranquila que no había estado allí antes. Vaciló, con la mano en el marco de la puerta, como si no estuviera segura de tener el derecho de dejarlo entrar. Sus ojos se encontraron, y por un momento ambos se quedaron en silencio, atrapados en la gravedad de todo lo no dicho. Finalmente, se hizo a un lado, su voz baja, pero firme. Está adentro. La sala de estar olía ligeramente a vainilla y ropa recién lavada. Era cálida, desordenada con dibujos pegados en la pared, estantes llenos de libros para niños y una canasta de juguetes cerca del sofá. Para un hombre que había vivido en espacios inmaculados,
diseñados para impresionar. La habitación era casi desarmadora en su intimidad. Se quedó de pie, rígido, inseguro de si pertenecía allí, hasta que escuchó el ligero sonido de pasos. Una pequeña figura apareció en la puerta. La niña tenía el pelo oscuro que caía en suaves ondas alrededor de su cara, y sus ojos, cuando los levantó para encontrarse con los suyos, eran de un azul imposible, la misma sombra penetrante que veía en el espejo cada mañana. La visión de ella fue un golpe tan poderoso que sintió que se le cortaba la respiración. Era real, no un concepto, no una verdad susurrada por teléfono. Era de carne y hueso, e innegablemente suya. La niña apretaba un conejo de peluche gastado en sus manos y se escondía a medias detrás de Rachel, asomándose con cautelosa curiosidad. Su voz era apenas un susurro, frágil e insegura. «Mami, ¿es él?» La garganta de Michael se cerró. Quiso hablar, decir algo, lo que fuera, pero las palabras no salían. Se sentía indigno de hablar en ese momento, como si cada sílaba pudiera fracturar el delicado hilo que mantenía este encuentro unido. Se arrodilló instintivamente, bajándose a su nivel, y simplemente la miró. El parecido era innegable. Sin embargo, no era solo el azul de sus ojos. Era en la inclinación de su barbilla, el pequeño pliegue sobre su frente, la forma en que lo estudiaba con sospecha y esperanza no dicha. Rachel le puso una mano en el hombro a Emily, instándola suavemente a avanzar. Las manos de Michael temblaron y las apretó en puños contra sus rodillas para calmarlas. Había cerrado tratos de $1,000 millones sin parpadear. Se había parado ante inversores despiadados, sin rastro de miedo. Pero aquí estaba temblando ante una niña que aún no sabía si él merecía ser llamado padre. Finalmente encontró su voz, aunque se quebró de una manera que él odiaba. «Hola, Emily». Las palabras eran simples, inadecuadas, pero era todo lo que podía ofrecer. La niña lo estudió por un largo momento, sus pequeños dedos apretando el conejo más fuerte. Luego, con un paso cauteloso, se movió ligeramente para salir de detrás de su madre. Sus ojos no se apartaron de los suyos, y en ellos vio cómo todo su mundo cambiaba. Todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado, cada noche en la oficina. Todo de repente se sintió pequeño en comparación con la posibilidad de la aceptación de esta niña. En ese único momento, Michael entendió que nada volvería a ser igual. Michael no podía dejar de mirar a la niña mientras Rachel la guiaba suavemente a la cocina. Se sentaron en una pequeña mesa de madera cubierta de leves arañazos, del tipo que habla de años de comidas, jugo derramado y manitas inquietas golpeando ritmos impacientes. Por un momento, Michael pensó que debería decirle algo a Emily, pero el peso de su mirada curiosa lo paralizó. Ella todavía lo estaba mirando, como si tratara de decidir si era amigo o extraño, y él se sentía como ambos. En cambio, dirigió su atención a Rachel, porque el silencio entre ellos exigía respuestas. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. «¿Por qué no me lo dijiste?» Su voz resonó en la pequeña cocina, demasiado fuerte, demasiado cortante para el delicado aire que rodeaba a la niña sentada a solo unos metros de distancia. Rachel se encogió, y él se arrepintió al instante, pero la ira había estado ardiendo dentro de él durante días y se negaba a permanecer oculta. Las manos de Rachel se entrelazaron sobre la mesa, sus dedos retorciéndose nerviosamente. Lo miró con una mezcla de desafío y dolor.
No eras el hombre que podría haberlo manejado entonces, Michael. Estabas tan consumido por tu empresa, por ser intocable, que ni siquiera podía imaginar que me escucharas. Tenía miedo. Su voz se quebró ligeramente, pero se obligó a continuar. Pensé que me rechazarías, o peor, que la tratarías como una molestia. Tenía que protegerla. Sus palabras cortaron más profundo que cualquier insulto. Quiso discutir, insistir en que ella estaba equivocada, pero la verdad lo oprimió. Recordó cómo había sido durante esos años, impulsado hasta el punto de la crueldad, incapaz de frenar por nadie. Ella no se equivocó al temer su reacción. Lo que más le carcomía era que ella había tenido razón. Bajó los ojos, avergonzado de la versión de sí mismo que ella había descrito, una versión que le había costado 5 años de la vida de su hija. Emily subió a una silla al lado de su madre y comenzó a colorear con unos cuantos crayones rotos que quedaban en un vaso sobre la mesa. Estaba callada, pero su presencia llenaba la habitación de una manera que Michael apenas podía describir. La observó dibujar con cuidado formas torpes, completamente ajena a la tormenta que se desataba entre sus padres. Cada pequeño movimiento de su mano le recordaba cuánto se había perdido. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, las innumerables pequeñas victorias de crecer. Sintió un punzante dolor de culpa tan fuerte que tuvo que controlar su respiración. Debería haber estado allí, susurró, casi para sí mismo. Rachel levantó los ojos, suaves pero firmes, y asintió lentamente. Sí, pero no lo estabas, y yo hice lo que pensé que tenía que hacer. Su honestidad lo golpeó más fuerte que la ira. No había veneno en sus palabras, ni intento de herirlo. Simplemente estaba diciendo la verdad, y lo dejó sin nada para protegerse. Por mucho tiempo, los tres se sentaron en silencio. El sonido del crayón de Emily contra el papel era el único ruido en la habitación. Michael se dio cuenta entonces de que no podía volver atrás y borrar el pasado. Ninguna cantidad de dinero, ningún discurso inteligente, ningún gran gesto le devolvería esos años perdidos. Pero también se dio cuenta de algo más, algo que lo aterrorizó aún más. Quería un futuro con esta niña, con la niña que llevaba sus ojos y que llevaba una parte de él que nunca supo que le faltaba. Cuando Emily finalmente levantó la vista de su dibujo y le mostró un cuadro, un círculo desigual con líneas que salían de él, declarado con orgullo como el sol, sintió que algo se derrumbaba dentro de él. Le sonrió a través de las lágrimas que no esperaba y dijo, «Es hermoso». En ese momento supo la verdad que Rachel había intentado decirle desde el principio. Emily no necesitaba a un hombre definido por el poder o la riqueza. Ella necesitaba a un padre que se presentara, que estuviera allí, que la amara sin condiciones. Michael había pasado su vida dominando el control, pero mientras estaba sentado allí, viendo la sonrisa de su hija extenderse por su cara, entendió que el control era la única cosa que tenía que rendir si alguna vez quería merecerla. Las primeras visitas fueron torpes e incómodas, aunque Michael trató de ocultarlo detrás de la cuidadosa cortesía que había perfeccionado en las salas de juntas. Llegaba los sábados, a veces con flores para Rachel, siempre con algo para Emily. Una muñeca, un rompecabezas, un libro que pensaba que podría impresionarla. Pero a Emily no le parecían interesar los regalos caros. Los aceptaba con una sonrisa tranquila y luego los dejaba a un lado, como si estuviera probando si él se quedaría una vez que la novedad se desvaneciera. Al principio lo inquietó.
Era un hombre acostumbrado a ganarse a la gente con grandes gestos, pero con ella era diferente. No le impresionaban los precios ni los envoltorios brillantes. Simplemente lo observaba de cerca, su cabecita inclinada, como si estuviera estudiando no lo que él le daba, sino quién era él cuando el regalo ya no estaba entre ellos. Michael se dio cuenta rápidamente de que no podía comprar su confianza. En cambio, comenzó a quedarse en el suelo con ella mientras construía torres con bloques de colores, dejándola a ella decidir cuándo le entregaba una pieza. Al principio ella lo ignoró, pero con el tiempo le deslizó un bloque azul por la alfombra y esperó a ver qué hacía. Él lo colocó cuidadosamente donde ella señaló, y algo en su expresión se suavizó. Fue una pequeña victoria, tan insignificante en comparación con los triunfos que solía perseguir. Sin embargo, lo llenó de una satisfacción que nunca había sentido en su vida. Cada semana aprendía algo nuevo sobre ella. Le encantaba dibujar soles y flores, aunque los pétalos nunca coincidían. Se reía de voces tontas y pedía una historia más a la hora de dormir. Odiaba cuando las zanahorias tocaban el puré de papas en su plato, pero adoraba los panqueques con forma de animales. Estos descubrimientos, ordinarios y mundanos para cualquier otra persona, eran tesoros para Michael. Eran destellos de los años que había perdido, y aunque la culpa aún persistía, estaba siendo lentamente reemplazada por el asombro ante el milagro de simplemente conocerla. Rachel observaba desde un lado, cautelosa pero no poco amable. Al principio se mantuvo a distancia, permitiendo que Emily marcara el ritmo. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, comenzó a ver que Michael no era el hombre que había dejado atrás. Ahora estaba más tranquilo, menos consumido por la necesidad de dominar cada momento. A veces, cuando Emily corría a sus brazos sin dudar, los ojos de Rachel se suavizaban con algo casi parecido al perdón, aunque nunca lo dijo en voz alta. Una tarde, después de una larga tarde en el parque donde Michael había empujado a Emily en los columpios hasta que le dolieron los brazos, se sentaron en el porche comiendo helado. Las mejillas de Emily estaban pegajosas. Su risa se derramaba en el aire cálido mientras se apoyaba en su costado, sin pensarlo 2 veces. Michael la miró. La mancha de chocolate en su barbilla, la confianza en sus ojos, y sintió una oleada de algo de lo que se había creído incapaz. Era más que orgullo, más profundo que la alegría. Era amor, crudo y abrumador, un amor que traía consigo el borde afilado del arrepentimiento, pero también la feroz determinación de nunca perder lo que finalmente había encontrado. Esa noche, cuando se fue de la casa de Rachel, se sentó en su auto por un largo tiempo, mirando fijamente las ventanas oscurecidas, donde sabía que Emily estaba durmiendo. La ciudad se sentía lejana, el imperio que había construido aún más lejos. Entendió ahora que su vida había cambiado para siempre. Los tratos, las ganancias, las adquisiciones, esas cosas aún importaban, pero ya no lo definían. Por primera vez, quería algo no por la ambición, no por el orgullo, sino simplemente porque era la verdad de su corazón. Quería ser su padre, de verdad y por completo, en todo lo que importaba. Y mientras conducía de regreso a su ático vacío, Michael supo que cada visita, cada risa, cada pequeña mano que buscaba la suya, lo acercaría al hombre que debió haber sido todo el tiempo. El ritmo tranquilo de esos fines de semana con Emily comenzó a sentirse como la parte más valiosa de la vida de Michael. Sin embargo, en el fondo, la tormenta de su mundo profesional se hacía más oscura. Al principio fue sutil. Susurros de un competidor investigando Harper Enterprises,
rumores anónimos que se filtraban en las páginas de negocios de los periódicos, llamadas tranquilas de inversores que de repente querían garantías. Michael ya había lidiado con cosas así, pero esta vez el momento era cruel. Justo cuando comenzaba a descubrir lo que significaba ser padre, el imperio que había construido amenazaba con derrumbarse a su alrededor. Las reuniones se hicieron más largas, los ánimos en la sala de juntas más cortos, y dondequiera que iba, sentía sospecha. Hubo acusaciones de contratos cuestionables, de información privilegiada, aunque gran parte de ello era inventado por rivales ansiosos por atacar mientras él parecía distraído. Siempre había sido implacable en los negocios, pero ahora se encontraba dividido. Cuando estaba en la oficina, sus pensamientos se desviaban a la risa de Emily, a la forma en que ella había comenzado a deslizar su pequeña mano en la suya, sin dudar. Cuando estaba con Emily, la culpa lo carcomía por no estar en la oficina defendiendo su empresa. Por primera vez en su vida, no podía simplemente enterrarse en el trabajo para resolver sus problemas. Rachel notó el cambio en él. Una noche, cuando llegó a su casa, más tarde de lo prometido, con la corbata suelta y el agotamiento grabado en su cara, ella lo estudió en silencio. Después de que Emily se había ido a la cama, le preguntó qué estaba pasando. Michael, que rara vez admitía debilidad a alguien, sintió el peso de su mirada y finalmente confesó. Le habló de las investigaciones, de los competidores que lo rodeaban como buitres, de los periodistas que habían comenzado a indagar en su vida privada. Admitió que temía no solo por su empresa, sino por cómo el escándalo podría afectar a Emily. Su voz tembló al decirlo, porque incluso la idea de que la inocencia de ella fuera manchada por sus errores era insoportable. Rachel se sentó frente a él en la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas, su expresión pensativa. «Siempre has creído que tu valor venía de esa empresa», dijo ella suavemente. «Pero Michael, Emily no necesita a un hombre que pueda salvar un imperio. Ella necesita a su padre. Te necesita presente, incluso si el resto del mundo se desmorona». Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier batalla en la sala de juntas. Quiso discutir, insistir en que si lo perdía todo, no tendría nada que darle a Emily. Pero vio la tranquila certeza en los ojos de Rachel y vaciló. Se dio cuenta de que ella tenía razón. Emily no lo medía por balances o titulares. Para ella, él no era un CEO o un millonario. Era el hombre que la empujaba en los columpios, que aprendió a trenzar mal el cabello de su muñeca, que hacía panqueques con forma de corazón incluso cuando salían torcidos. Esa noche, solo en su auto antes de irse, Michael apoyó la frente en el volante. El peso de ambos mundos se le vino encima. Uno construido de acero y vidrio, el otro hecho de risas y crayones, y supo que ya no podía mantenerlos separados. Si la prensa descubría la existencia de Emily, ella podría ser arrojada a un foco que no pidió. Si la empresa caía, la vida de riqueza y seguridad que siempre había asumido que pasaría a su familia podría desaparecer. Sin embargo, las palabras de Rachel resonaban en él, firmes e innegables. Emily no necesitaba riqueza, necesitaba amor. Lo necesitaba a él. La comprensión lo aterrorizó y lo liberó. Por primera vez, consideró que perder su empresa podría no significar perderlo todo. Lo que no podía permitirse perder era a la niña pequeña que lo miraba con confianza en sus ojos azules, la niña que no tenía idea de cuánto ya lo había salvado simplemente por existir. Y con ese pensamiento llegó una extraña claridad. Lucharía por su empresa, sí, pero no a expensas del frágil
y precioso lazo que estaba construyendo con su hija. Si tenía que elegir, sabía a dónde pertenecía su lealtad. Ocurrió más rápido de lo que Michael pudo haberse preparado. Un solo titular, impreso en la primera página de una revista de negocios, expuso lo que el chisme solo había insinuado. El poderoso CEO que había construido un imperio en el corazón de Manhattan tenía una hija secreta que había escondido del mundo durante 5 años. En cuestión de horas, la historia se extendió por todos los principales medios. Fotografías de él saliendo de la pequeña casa blanca de Rachel, tomas cándidas de Emily jugando en el jardín, incluso una vieja foto de él y Rachel juntos. Todo se convirtió en combustible para el fuego. A la mañana siguiente, no pudo escapar del aluvión de llamadas, mensajes y preguntas. Los inversores exigieron claridad, la junta convocó reuniones de emergencia y los reporteros acamparon tanto fuera de su sede corporativa como de la casa de Rachel. La historia se había convertido en un escándalo, y en el mundo despiadado de los negocios, un escándalo podía derribar incluso al hombre más fuerte. Durante unos días, Michael intentó contenerlo. Lanzó un breve comunicado a través de su oficina, uno cuidadosamente escrito por su equipo legal, lo suficientemente vago como para reconocer la situación, sin ofrecer detalles. Pero solo alimentó más especulaciones. Los rumores se multiplicaron, cada uno más venenoso que el anterior. Algunos afirmaban que había abandonado a Rachel y a la niña deliberadamente. Otros lo acusaron de intentar borrarlas para proteger su imagen. Nada de eso era cierto, pero la verdad nunca fue tan interesante para el público como la historia que querían creer. Lo que más le dolió fue saber que la cara de Emily, su pequeña sonrisa inocente, se estaba publicando en pantallas y periódicos de maneras que ella nunca podría entender. Rachel lo confrontó una noche después de otro día de periodistas pululando por el vecindario. Estaba enojada. Su voz temblaba de frustración. «Tiene 5 años, Michael. No se merece este circo. Quería ser parte de su vida. Entonces protégela. No dejes que la arrastren por tu lío». No tenía defensa. Se paró en su cocina, exhausto, con el pecho pesado de culpa. Todos sus instintos le decían que se escondiera, que se retirara, que dejara que la tormenta se consumiera. Así había sobrevivido a todos los demás escándalos en su carrera. Pero las palabras de Rachel perforaron su armadura. Emily no era un trato para gestionar o una reputación para pulir. Era una niña y necesitaba que él la eligiera, incluso frente al mundo. A la mañana siguiente, Michael tomó una decisión que sorprendió no solo a su junta directiva, sino a sí mismo. Convocó una conferencia de prensa. El equipo de comunicaciones de la empresa le suplicó que lo reconsiderara, advirtiéndole que las emociones volvían a los hombres imprudentes, que la vulnerabilidad era debilidad. Pero se negó a escuchar. Por una vez, no dejaría que otros dictaran la narrativa. Cuando las cámaras se encendieron y los micrófonos se le acercaron, no se paró detrás de un podio ni se escondió detrás del lenguaje corporativo. En cambio, salió sosteniendo a Emily en sus brazos, sus pequeños dedos agarrando el cuello de su chaqueta de traje. La habitación se quedó en silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido para presenciar el momento. Su voz era firme, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Todos han oído los rumores, han leído los titulares, pero permítanme decirles la verdad. Esta es mi hija. Se llama Emily. No supe de ella hasta hace poco, pero desde el momento en que lo supe, mi vida cambió para siempre. Estoy orgulloso de ser su padre. Nada más importa.
La simplicidad de sus palabras desarmó a la prensa. Por una vez, no sonó como un hombre ensayado por abogados o esculpido por asesores. Sonó como un hombre despojado, hablando desde un lugar al que ningún escándalo podía llegar. Las cámaras destellaron, las preguntas volaron, pero Michael no vaciló. Abrazó a Emily, susurrándole tranquilizadores al oído mientras ella se aferraba a él, tímida pero tranquila, frente al caos. Esa imagen se extendió por el mundo en cuestión de horas. El poderoso CEO, no detrás de paredes de cristal o autos de lujo, sino como un padre que protegía a su hija. La percepción del público cambió casi al instante. Lo que había sido pintado como un escándalo se transformó en una historia de redención. Algunos todavía lo criticaron, por supuesto, pero muchos vieron la humanidad en él por primera vez. Durante años había sido conocido como despiadado, frío, intocable. Sin embargo, aquí estaba exponiendo la única parte de sí mismo que no podía ser manipulada o fingida. Más tarde esa noche, cuando la casa finalmente volvió a estar en silencio, Rachel lo miró de manera diferente. No dijo nada al principio, solo lo estudió mientras él se sentaba en el sofá con Emily dormida contra su pecho. Finalmente, habló con una voz más suave de lo que él había escuchado en años. ¿Nunca habías hecho algo así? Él la miró a los ojos, exhausto pero seguro, porque nada ha importado tanto como esto. Fue en ese momento que Michael entendió que había tomado el mayor riesgo de su vida. Había puesto toda su reputación, su carrera, su imperio en juego, y por primera vez no le importaron las consecuencias. Todo lo que importaba era la niña pequeña que respiraba pacíficamente en sus brazos, y el conocimiento de que la había reclamado, por completo y sin vergüenza, ante el mundo entero. Un año después, el caos de ese escándalo se sintió como una tormenta lejana que había pasado, dejando atrás un cielo más despejado y una vida que Michael nunca imaginó que podría vivir. Harper Enterprises había sobrevivido a la crisis, aunque no sin cicatrices. Los inversores que una vez dudaron de él habían visto la forma en que se mantuvo firme durante la tormenta pública y encontraron un nuevo respeto por él. Algunos tratos se habían perdido, pero otros habían llegado de maneras inesperadas, de socios que valoraban no solo su perspicacia financiera, sino su recién descubierta humanidad. La empresa era más pequeña en algunos aspectos, más eficiente, menos obsesionada con el crecimiento interminable, pero más fuerte en lo que importaba. Para Michael, sin embargo, la empresa ya no era el centro de su universo. Ese lugar había sido tomado por una niña pequeña, que ahora corría a sus brazos cada vez que él entraba por la puerta principal de la casa de Rachel. Michael se había mudado de su fortaleza de cristal en Manhattan a una casa no muy lejos de Rachel y Emily. Era una casa con pisos que crujían, un patio trasero con un columpio y una cocina que olía a panqueques los domingos por la mañana. Para un hombre que una vez midió el éxito por rascacielos y jets privados, era humillante darse cuenta de lo poco que significaban esas cosas en comparación con el sonido de la risa de su hija resonando por un pasillo. Se encontró aprendiendo a vivir de maneras que nunca antes se había molestado en aprender. Ayudaba a Emily con proyectos de jardín de infantes, torpe con tijeras de seguridad y barras de pegamento. Quemó su primer intento de hornear galletas con ella, solo para reírse hasta que le dolió el costado cuando ella insistió en que los grumos deformes no eran perfectos. Aprendió a trenzar mal el cabello de ella, la llevó a clases de natación
y se sentó en el porche por la noche contándole historias sobre las estrellas. Rachel, al principio cautelosa, lentamente se permitió confiar en el hombre en el que se estaba convirtiendo. Sus conversaciones pasaron de intercambios cautelosos a una tranquila compañía. Vio la forma en que él nunca se perdió un recital escolar, cómo se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo para sorber té imaginario de tazas de plástico diminutas, cómo ya no revisaba su teléfono cada 5 minutos cuando estaba con Emily. Todavía era Michael Harper, el hombre cuyo nombre una vez comandaba salas de juntas enteras, pero también era algo más profundo, más frágil e infinitamente más importante. Era un padre, y con cada día que pasaba, Rachel comenzó a creer que tal vez podría volver a ser algo para ella también. Todavía había luchas. El mundo no se olvidaba fácilmente, y de vez en cuando, viejos titulares resurgían, provocando susurros y preguntas. Pero Michael ya no los enfrentaba con miedo. Los enfrentaba con la tranquila certeza de que ningún artículo o rumor podía definirlo más que la forma en que los brazos de Emily se envolvían alrededor de su cuello, o la forma en que la mano de Rachel se demoraba contra la suya cuando ella le pasaba una taza de café por la mañana. Lentamente, pieza por pieza, los muros entre ellos se erosionaron. En una cálida tarde de verano, Michael se encontró en el patio trasero, empujando a Emily en el columpio. Ella chilló de alegría mientras sus pequeñas piernas pateaban el aire, su risa resonando en el cielo abierto. Rachel se sentó cerca en los escalones del porche, su sonrisa suave mientras los observaba. Emily echó la cabeza hacia atrás, con el pelo volando, y gritó por encima del viento: «Papi, ¿siempre vamos a estar juntos ahora?» Las palabras lo traspasaron con una dulzura que nunca había conocido. Detuvo el columpio suavemente, se agachó frente a ella y colocó sus manos sobre sus pequeños hombros. «Siempre, cariño, siempre», dijo, con la voz ahogada por la emoción. Sus ojos azules, los mismos ojos que veía en el espejo, se iluminaron de alegría mientras ella le echaba los brazos alrededor del cuello. Rachel los observó en silencio, su corazón agitándose con una mezcla de alivio y ternura. Durante años, ella había llevado la carga sola, temiendo que él nunca fuera capaz de amar más allá de la ambición. Pero aquí estaba él, no solo demostrando que estaba equivocada, sino mostrándole a un hombre que una vez había esperado que se convirtiera. Cuando sus ojos se encontraron a través del patio, no se necesitaron palabras. La promesa fue clara en la forma en que sostenía a Emily, en la forma en que sus hombros se suavizaron, en la forma en que su corazón parecía finalmente en paz. En ese momento, Michael entendió que la vida que había construido, pulida y poderosa como había sido hueca en comparación con esto. Había perseguido la riqueza, el control y el dominio, creyendo que lo definían, pero el verdadero poder estaba en este lazo frágil e inquebrantable, con una niña pequeña que confiaba en él sin condiciones, y una mujer que, contra todo pronóstico, estaba permitiendo que el amor regresara a su corazón. El hombre que una vez estuvo solo en una torre de cristal, ahora estaba arraigado en algo mucho más fuerte: una familia. Y por primera vez, se sintió completo. Esta historia para mí es menos sobre riqueza, poder o escándalo, y más sobre la fragilidad del tiempo y las elecciones que hacemos cuando nos enfrentamos a verdades que ya no podemos ignorar. El viaje de Michael se siente como un recordatorio de que el éxito sin amor es hueco,
y que la redención rara vez llega en forma de grandes gestos, sino más bien en la presencia tranquila y constante que ofrecemos a las personas que más importan. Lo que admiro en este final es que no promete la perfección. La confianza de Rachel se gana con mucho esfuerzo. El futuro de Emily todavía llevará las sombras de los años perdidos, pero ofrece algo más significativo. Un hombre que finalmente aprende que el mayor imperio que podría construir no está hecho de torres de cristal o victorias financieras, sino de risas en un patio trasero, historias para dormir y la creencia inquebrantable de un niño de que él estará allí mañana. Eso, para mí, es tanto el shock como la belleza del cuento. Muestra cómo una vida puede ser reconstruida no borrando errores, sino eligiendo de manera diferente a partir de este momento.